¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos a trabajar en este pequeño video sobre un tema particular de la palabra, que es un método con el que utilizamos para rezar, que es la Lectio Divina. O sea, también podemos llamarle el método orante de la palabra. Como bien dije, es un método que nos va a permitir rezar con la palabra de Dios. Pasa muchas veces que la Biblia uno la puede tomar como un libro literario común, que no está mal tampoco, y empezar a leerla desde el primer libro del Génesis hasta el último, el Apocalipsis, y nos quedamos solamente con eso. Pero la palabra de Dios se nos ha sido dada como justamente la palabra de Dios escrita por diferentes personas a lo largo de la historia que han sido inspiradas por Dios. Por eso es muy importante poder utilizar algún método particular como este de la lección, que no es un método nuevo, sino que es muy antiguo, que ya los judíos en la antigüedad lo utilizaban para rezar con la Torá, particularmente con el Pentateuco. Entonces, a partir de allí vamos a ir trabajando con esta cuestión. Este método es muy importante tener en cuenta que es un proceso, ¿sí? Y acá el actor principal va a ser el Espíritu Santo, porque cuando nosotros nos vamos a disponer para rezar con este método, el Espíritu es el que va a actuar. Y por eso, antes de iniciar con esto, le vamos a pedir al Espíritu que Él venga con su presencia divina y amorosa a mostrarnos qué es lo que Dios quiere revelarnos. Pero en este sentido, una cuestión de tranquilidad, de paciencia y con mucha calma. Se recomienda que esto se pueda hacer en un tiempo de tranquilidad. Por eso, si vos tenés un espacio particular en tu habitación, o te puedes ir al patio, buscar un lugar cómodo, tranquilo, y primero vamos a preparar el cuerpo, es decir, hacemos unos ejercicios de relajación, de respiración, si nos vamos a sentar con la espalda derecha, cómodos, si en un lugar donde no nos tengamos que estar movilizando mucho, y después podés poner un mantelito, podés poner una velita, la palabra, como para dar un clima. Si te ayuda alguna música tranquila, una música suave, un saumerio, una velita, algo que a vos te ayude. Una vez que tenés esto, rezás, le pedís al Espíritu que venga en tu ayuda y en tu socorro para poder disfrutar de este método. Este método tiene 4 partes. Que justamente es un proceso, por eso es muy importante que cuando vos vayas rezando, vayas teniendo en cuenta esto de ir como respetando esos pasos. Y primero que nada, esta lección no es una receta, no es, digamos, algo mágico. El primer paso que vamos a trabajar es el llamado la lectura. Este primer paso es una lectura literal de la palabra. Es decir, que yo voy a tomar el texto, lo voy a leer 1, 2, 3, varias veces para ir descubriendo todo lo que encierra ese texto. Y nos va a acompañar una palabra que cuando leas el texto es una palabra no, sino una pregunta. ¿Qué dice el texto? Y ahí, ¿qué te recomiendo? Que tomes el texto de la Biblia, lo transcribas, y una vez que lo transcribiste lo vuelves a leer 1, 2, 3 veces, hasta que más o menos le vas cazando la idea y vas descubriendo todo. Particularmente tenés que tener en cuenta los personajes, la situación, el lugar si lo describe, para ir ubicándote en ese momento. Ese es el primer paso, que es la lectura acompañada de esta preguntita ¿qué dice? Vamos a pasar al segundo paso, al que le llamamos la meditación. La meditación es ya adentrarnos un poquito más en lo interior. Ahora ya vamos a trabajar con otra preguntita, esa preguntita es ¿qué me dice el texto? Ya no me quedo solo con lo literal, pero acá en este paso hay una palabra muy linda que se utiliza, que es la palabra haga. Una palabra hebrea que después traducida al latín se traduce como meditación. Y esta meditación no es una cuestión puramente intelectual, sino esta meditación tiene que ver con una realidad concreta acústica, a la que llamamos. ¿Qué es esto? Es que algo que resuena. Vos vas a leer el texto, ¿sí? Siempre inspirado por el Espíritu, y lo lees 1, 2, 3 veces en este segundo paso, y cuando vos descubras que hay un versículo que te llamó la atención,
te detenés ahí. ¿Qué haces? Lo transcribís, lo subrayás, si podés lo pones como en una tarjetita, en un papelito, y lo repetís. Porque acá, en este Haga en hebreo quiere decir, se traduce como un gruñido, como un arrullo de una paloma, como una cuestión que se va a repetir. Y también le podemos llamar rumia. La rumia de la palabra es esta experiencia de repetir. Viene el rumiante es aquel herbívoro que mastica muchas veces, hasta que le saca todo el alimento a ese bolo alimenticio y ya después no tiene más nada. Bueno, nosotros en el Lexio, cuando hacemos esto, te propongo eso. Rumiar la palabra, repetir y quedarte con eso, ¿sí? Vamos a saltar un tercer pasito que en este tercer escalón nosotros nos vamos a meter más en lo profundo. Y ahora hay otra preguntita que nos va a acompañar en este paso, en la que te tenés que preguntar qué le digo al texto. Después de haber rumiado, de haber trabajado con esto, ¿qué le digo? ¿Sí? Y en esto, ¿qué le digo? Que ya acá ya no va a tener que ver ni lo intelectual ni lo que vos hagas, sino lo que Dios va a ir haciendo en tu vida a partir de esto. Y acá, ¿sabes qué? Tenés que dejar como lugar incluso hasta las emociones. Si en ese momento sentís que el texto te lleva a la alegría, disfruta. Si te lleva como a meterte en el interior y recordar algo que por ahí no está tan bueno, rézalo, ¿sí? No esperes ninguna cuestión mágica ni que se abra el cielo y que de golpe vas a tener la respuesta. Espera, seguimos con la rumia y en esta parte de la cuestión tiene que surgir algún tipo de oración. Entonces aquí te invito a que escribas algo que te surja de la oración, ¿sí? Volvés a leer el texto, volvés a esa frase o ese versículo que te quedó y puedes hacer una oración de acción de gracias, de petición o de invitación a lo que te surja en ese momento, porque ya es Dios el que te va a ir dictando el corazón estas cuestiones. Por eso es muy importante que no te olvides y trata de no irte. Hay una cosa que suele pasar, pero que es clave, que siempre pasa, que vienen muchas como tentaciones a querer dejar el texto y te acordás de, uy, mira, no acomodé la habitación, hace 5 meses tendría que haber acomodado y no acomodé. Uy, y si le mando un mensajito a mi amigo que hace 10 años que no lo veo, pasan todas esas cosas que son como tentaciones que vienen, digamos, del maligno para que vos te apartes de ese momento, porque Dios, a través de la palabra, va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Tenés que dejarte guiar y ser fiel. Son 40 minutos, una hora, el tiempo que vos le podés dedicar una vez a la semana. Y quédate ahí, porque vas a ver que después de esto Dios va a hacer grandes cosas en tu vida con la palabra. Y el último pasito es lo que se llama la contemplación. Contemplar es poder disfrutar de algo así en quietud. ¿Viste cuando ves un paisaje así como que decís, wow, qué maravilloso esto? Cuando sale la luna en una noche de verano, o ver la montaña mientras tomas un buen mate. Bueno, algo así es la contemplación, esto de quedarte en lo profundo de la experiencia. Y ahí también no le metas palabras, disfruta de ese momento, de lo que Dios te vaya susurrando. ¿Y qué pasa si no pasa nada? Que es muy probable también. Seguí en ese espacio, en ese tiempo de fidelidad y quédate piola, disfrutando, volver a leer el texto. Y en esta última parte va a haber una preguntita que nos va a acompañar, que es ¿cómo lo hago? Es decir, ¿cómo llevo concretamente a mi vida esto que el texto me propone? Y si no te propone nada ahora, tranquilo, no hay ningún drama, porque vas a ver que a lo largo que pase el tiempo, sí, al otro día, a la semana, en algún momento Dios te va a dar esa lucecita que vos necesitabas para responderte la pregunta que te estabas haciendo. Y una cosa importante que me olvidé de decirte. Ese papelito que vos notaste cuando hiciste el momento de la oración, anótalo y lo pones en algún lugar visible de tu día común.
en tu habitación, en la cabecera de la cama, en la heladera, en un armario. Lo puedes poner en la funda del celu y cuando vos lo das vuelta ves esa frase. Porque de esa forma la lección no es que vos cerrás la Biblia, listo, terminó, sino que la lección te va acompañando a lo largo de toda tu semana. Entonces, importante, ponete en presencia de Dios, disfruta de este momento. Y este es un ejercicio. A lo mejor la primera vez no te sale tanto, la segunda mejor y la tercera bárbaro. Y es una cuestión como todo en la vida, de ejercicio, de proceso. Y sabes que hay una clave. Ponete en presencia, no esperes nada de Dios. Disfruta y Él te va a ir mandando, te va a ir dando como las pistas para que vos puedas encontrar por ahí esa respuesta que estás buscando en un momento de la vida. Y hay una cosa muy importante, la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva ¿por qué? Porque siempre está presente. Cada vez que vos lees, si vos lees un texto hoy y lo lees mañana, seguramente vas a encontrar una nueva enseñanza, porque no es como el cuento de Caperucita Roja que siempre lees lo mismo, sino acá quizás lea lo mismo literalmente, pero espiritualmente te tire otra cosa. ¿Y por qué es eficaz? Porque la palabra de Dios hace cosas maravillas en la vida de las personas. Entonces, animate a esto de la lección, que es algo muy bueno, que te acompaña y porque Dios está siempre con vos. Un abrazo, bendiciones y paz.